En este video vamos a estudiar al gran Don Quijote de la Mancha, enfocándonos en la primera parte de esta obra literaria. Les dejaré el minutaje en la descripción del video por si son de esas personas que les encanta retroceder y adelantar los videos, pueden darse gusto. Sin embargo, les cuento que también lo he preparado de manera que lo vean de principio a fin. Y bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a International Spanish with Verónica, su servidora. Y si es tu primera vez en mi canal, te doy la más cordial bienvenida. Te invito a suscribirte para que mejores tu español y para acercarte un poquito más al mundo de los hispanohablantes. Y bueno, ya que nos conocemos, comencemos. Don Quijote de la Mancha es una obra literaria escrita en el siglo XVII por Miguel de Cervantes Saavedra, considerada como la obra cumbre de la literatura española y una de las más importantes de la literatura universal. La novela consta de dos partes, escritas en 1605 y en 1615 respectivamente. Al día de hoy es el segundo libro más traducido, más publicado y más leído después de la Biblia. Ha sido traducido a más de 140 idiomas y variedades lingüísticas diferentes, entre ellas el idioma árabe, el tailandés, el lituano, el tibetano moderno y hasta se puede leer Don Quijote en las lenguas indígenas quechua y guaraní. Aquí les muestro el índice de la obra de Don Quijote. La que ahora llamamos primera parte, originalmente se llamó El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y consta de 4 pequeñas partes que hacen un total de 52 capítulos. Y la segunda parte, escrita en 1615, consta de 74 capítulos. En este video, además del breve análisis que les haré al final, yo les hablaré de 3 aventuras trascendentales de la primera parte de esta obra. No muchas obras literarias nos dicen el propósito con el que han sido escritas, pero Miguel de Cervantes, ya desde el prólogo y de manera tajante, nos dice su propósito. Por aquí lo tengo. Que no mira a más que a deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballería. ¿Y qué eran esos libros?, se preguntarán. ¿Y por qué Cervantes quería deshacerse de ellos? Pues eran libros de literatura de imaginación, de lo fantástico, digamos una alabanza a lo irreal, con extensas narraciones sobre ejércitos, batallas, magos, hechizos, pócimas, damas cautivas, bosques tenebrosos y encantados, heroísmo por parte de caballeros bien intencionados, que se la pasaban en misiones benévolas, que tenían poderes sobrehumanos, que luchaban contra dragones, monstruos malvados, en países lejanos y extraños. Y esta era una literatura con gran aceptación. Sin embargo, a lo largo del siglo XVI, este tipo de literatura se vino abajo. Cayó en el ridículo y se creía que su consumo era nocivo para la sociedad y que no transmitía ni ejemplos ni moral. Algo así como la opinión que se tiene hoy en día de algunos programas de telerrealidad o reality shows, como se le llaman originalmente en inglés, o algunos programas de televisión o hasta las redes sociales, el tipo de redes sociales que realmente no te aporta. Pues así se pensaba en ese entonces de los libros de caballería. Y regresando al segundo propósito de Miguel de Cervantes con esta obra, miren qué interesante lo que dice. Él quiere que el lector, que nosotros, el tipo de lector melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla. Qué bonito su mensaje, ¿verdad? Y en efecto, durante los últimos 400 años su propósito se ha hecho realidad porque este es uno de los libros más entretenidos que se pueda leer realmente. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.
Es el famosísimo comienzo de este libro y la primera descripción de Don Quijote, a quien también se le conoce bajo el sobrenombre de el Caballero de la Triste Figura y que en realidad se llamaba Alonso Quijano. Don Alonso era un hidalgo, bisnieto de un viejo hidalgo. En esa época, en el siglo XVII, un hidalgo era considerado como alguien de la baja nobleza, porque en este entonces había paz. Entonces su oficio ya no era valioso, digamos, ya no era considerado importante. Y pues este señor, don Alonso Quijano, tenía sus tierritas heredadas y no tenía mucho que hacer. Entonces él se la pasaba leyendo. Como ya hemos visto, le encantaban los libros de caballería y tenía montones y hasta llegó a vender parte de sus tierras para comprar más libros. Se la pasaba leyendo todo el día y toda la noche, hasta dirían algunos volverse medio loco, dirían otros loco de remate. En las palabras del propio Cervantes, aquí les leo: en resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Y fue así como decidió convertirse en caballero andante, y en el libro se comienzan a narrar sus aventuras y conocemos de lleno la personalidad de Don Quijote y a los principales protagonistas de la novela, que son Sancho Panza, su escudero, pero quien es en realidad un labrador y vecino de Don Quijote, su doncella, la gran Dulcinea del Toboso, quien es en realidad una mujer llamada Aldonza Lorenzo, que era una moza labradora también del mismo pueblo y de quien don Alonso en algún momento se enamoró, su amor prohibido, y su caballo, por supuesto, a quien llamó Rocinante, que viene de Rocín, un caballo flaco que se usaba para hacer trabajos forzados, pero Don Quijote le puso Rocinante. En los capítulos iniciales, Don Quijote decide armarse caballero. Específicamente en el capítulo 2, deja su casa, se monta en su viejo caballo, el gran Rocinante, y coge camino. Y mientras va en el camino reflexiona: ve, antes de ir por aventuras y glorias, tengo que armarme oficialmente caballero. Así que llega a una venta que en ese entonces era un lugar precario que ofrecía servicios de comida y hospedaje a los viajeros. El ventero era el dueño del lugar y a veces también trabajaban con él mujeres que servían de meseras y a la vez de prostitutas. Tal era el caso de esta venta. Pero aquí nuestro querido Don Quijote, como anda medio mal de la cabeza, cree que esta venta es un castillo y que las prostitutas son dos damas que allí trabajan y que a propósito se la pasan carcajeando en los capítulos 2 y 3 cuando escuchan hablar a Don Quijote, que les dice: bien parece la mesura en las fermosas y es mucha sandez además la risa que de leve causa procede, pero no os lo digo porque os acuitedes ni mostredes mal talante, que el mío no es de al que de serviros. ¿Qué? Decía el ventero y las mujeres. ¿Quién es este prójimo? ¿De dónde salió? ¿Y por qué habla como si estuviéramos en el inicio de la época medieval? Pero el ventero y las prostitutas deciden seguirle la corriente a Don Quijote. Vamos a entretenernos un rato con este señor. Además que el ventero pensaba que aunque hablaba de manera extraña y se miraba así un poquito loco, tenía para pagarle. Y les cuento que al final y al cabo no les dejó ni una blanca. La cosa es que Don Quijote de la Mancha le ruega al señor ventero que por favor le conceda el don de ser armado caballero y que le permita velar de las armas del castillo, que era lo que se hacía en la Edad Media. Se pasaba una noche en oración ante las armas. El ventero acepta y lo manda a un corral y allí queda el noble caballero toda la noche bajo la luna, paseando y en oración ante las armas. Mientras tanto, los que están ahí, ¿verdad? Tanto los huéspedes, los mozos, los arrieros, las prostitutas, se quedan pasmados y observando el comportamiento único, digamos, de Don Quijote. Al rato llega un arriero y pone para tomar agua, para darle a la mula, está en un pozo y pone las armas de Don Quijote a un lado. Y nuestro noble hidalgo se enerva y ¡fa! Le da un golpe en la cabeza al arriero y sale corriendo el arriero. Al rato llega un mozo, lo mismo, el mozo quiere agarrar agua y
pone las armas a un lado y Don Quijote también se enoja y ¡bum!, le da otro golpe. Eso sí, este mozo ya no aguantó y se enoja y manda a llamar a todos los hombres que estaban ahí alrededor, y entre todos empezaron a propinarle una lluvia de piedras a Don Quijote, y sale el ventero a mediar por él. No, esperen, esperen. Y ahí como que dice el ventero, ok, ya demasiado show, ya tuve suficiente de esto. Venga, Don Quijote, vamos a armarlo, caballero, entonces. Y así, para rematar la farsa, le dice, hínquese de rodillas, Don Quijote, y alza la mano y le da sobre el cuello un buen golpe, y con la espada de Don Quijote un espaldarazo. Y así fue como el ventero hizo a Don Quijote caballero andante, con las dos mujeres que estaban siempre de testigos, las dos doncellas, que todo el tiempo intentaban, en las palabras de Cervantes, hacer un esfuerzo para no reventar de risa a cada punto de las ceremonias. Pero las proezas que ya habían visto del novel caballero, es decir, los golpes que Don Quijote les había propinado al mesero y al arriero, les tenía la risa a raya. Es súper divertido este capítulo. Después de esta aventura, a Don Quijote lo regresan a su casa sus amigos, el barbero y el sacerdote del pueblo, y con la ayuda de la sobrina y ama de Don Quijote, le queman la mayoría de los libros de su biblioteca, a los que acusan de haber secado el cerebro de Don Quijote. Cuando termina, sellan la habitación, y al despertar Don Quijote, le cuentan que la biblioteca ha desaparecido por el encantamiento de un mago. Don Quijote, claro, se cree todo el cuento y presiente que habrá sido el encantador Frestón, quien en la novela es el gran enemigo de nuestro caballero de la triste figura. Esto ocurre en el capítulo 6. Antes de continuar, si estás disfrutando este video, te pido que me le des un me gusta. Y si no te has suscrito todavía, toma este tiempito para suscribirte y activar la campanita. Y gracias por tu apoyo. En su segunda salida a por más aventuras y glorias, Don Quijote ya lleva con él a nuestro querido Sancho Panza, que como sabemos es el coprotagonista de esta obra y también es el complemento filosófico de Don Quijote. Pero es un labrador en realidad. Les voy a leer 3 líneas del capítulo 6. En este tiempo solicitó Don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera. En otras palabras, un pobre tonto. Y es así como Don Quijote convence a Sancho Panza para que sea su escudero, para que lo siga, y le dice que le va a dar una ínsula. Y el pobre Sancho se cree el cuento y se van por aventuras. También le dice a Don Quijote que él va a ser el gobernador de esa ínsula. Pues se van así Sancho, Rocinante y Don Quijote en su segunda salida de caballero andante. Otra de las aventuras sobresalientes de la novela es la de los molinos de viento, en el capítulo 8. En el camino se encuentran con decenas de molinos de viento, y Don Quijote le dice a Sancho que son gigantes y que van a entrar en batalla con ellos. Sancho le dice que no son gigantes, sino molinos de viento. Pero Don Quijote insiste en su fantasía y arremete contra ellos. Le da una lanzada en el aspa, pero cuando un fuerte viento mueve el aspa, rompe la lanza en pedazos. Y Sancho Panza acude a ayudar a Don Quijote. Le dije, Don Quijote, ¿por qué es tan terco? Que esos no eran molinos de viento. Perdón, que esos no eran gigantes. Hasta yo me confundo. Que no eran gigantes, que eran molinos de viento. Y luego se queda Don Quijote por un momento y le dice, ese fue Fristón, ¿se acuerdan? El gran enemigo de Don Quijote. Él hizo que yo viera gigantes para no poder ganar esta batalla. Este es un capítulo importante porque se ha llegado a comparar los molinos de viento con la edad moderna. Es decir, nosotros representamos a Don Quijote y los molinos representan al gigante de la tecnología. Evidentemente, así como Don Quijote no pudo luchar contra unos molinos de viento enormes, nosotros no podemos luchar contra algo tan grande que de alguna manera siempre nos vencerá.
Y otra de las aventuras capitales de la obra nos la narra Miguel de Cervantes entre los capítulos 12 y 14, con la historia, una de mis favoritas, de Marcela y Grisóstomo. Marcela es una hermosa joven que ha quedado huérfana y está bajo el mando de un sacerdote tío suyo. En las palabras de Cervantes, no quería casarse por ser tan muchacha y porque no se sentía hábil para poder llevar la carga del matrimonio. Y en este capítulo Cervantes narra cómo Marcela decidió irse al campo y abandonar la cómoda vida hogareña. Luego aparece en la historia Grisóstomo, un muchacho rico, culto, sensible y amable, que se hizo pastor por amor a Marcela y la adoraba con toda su alma, pero a quien ella rechazaba. Grisóstomo entonces termina por suicidarse y deja un poema de despedida en el que muestra su dolor y su protesta por el duro rechazo de Marcela. Los amigos de Grisóstomo en su entierro acusan a Marcela, pero esta aparece en ese momento y les dice que son los demás los que la consideran hermosa, y si es así es por causa de la naturaleza, no por su voluntad. Reconoce que todo lo hermoso atrae a los demás, pero les dice que ella no es responsable de lo que los demás sientan. También les dice que no está obligada la persona amada a corresponder si ella no ama. Además, se debe respetar el hecho de que ella no se siente atraída por los demás. Por último, les dice a todos los que están presentes en el entierro del suicidado Grisóstomo que ella no desea tener ninguna relación con nadie y que lo que haga o lo que sienta cada cual es responsabilidad propia, no de Marcela, que ha decidido ser libre. Aquí les leo unas líneas. Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Lo interesante de estos capítulos es que el propio Don Quijote de la Mancha se interpone al final del discurso de Marcela para evitar que nadie la siga, aunque él mismo se siente atraído por ella y el propio Don Quijote tiene esa tentación. Esta parte ha sido alabada, pues recuerden que estamos hablando de hace 4 siglos. Sin embargo, Cervantes apoya el derecho que tiene la mujer a decidir y actuar con libertad. Su mensaje es este: si se quiere casar, que se case, y si no se quiere casar, que no se case. Y si es bonita y codiciada, ese no es problema de ella. Y pues Marcela quería cuidar del ganado y así lo hizo. Después del entierro regresó a su trabajo y a su vida solitaria pero feliz, pues es lo que ella quería. Como ven, amigos, Don Quijote es una novela entretenida, con historias vigentes, conocidas desde su publicación hasta el día de hoy. Ha influido en las producciones literarias posteriores y también en el pensamiento, en la filosofía y en el arte. ¿Cómo?, se preguntarán. Pues para darles un ejemplo, el dúo Don Quijote-Sancho Panza ha sido representado en personajes sucesivos como Asterix y Obelix, El Gordo y el Flaco, Pinky y Cerebro, Sherlock Holmes y el Dr. Watson, El Chavo del Ocho y Don Ramón, Popeye y Olivia, entre otros. Estos arqueotipos clásicos que combinan personajes opuestos y a la vez complementarios y tragicómicos, dúos exitosos, digamos, tienen sus inicios en la novela del Quijote. Y es por eso que Cervantes es considerado un innovador de la literatura de la vida, que no estaba de moda en ese entonces. Don Quijote es osado, Sancho es conservador, el primero es culto, el otro práctico, uno es rechoncho, el otro es flaco, uno es audaz, el otro miedoso, uno es pasional y el otro reflexivo. En la novela también se contrasta el pragmatismo con el idealismo. Es un tipo de división de lo humano, el yin y el yang, y una de las razones por las que este libro ha llegado a públicos tan distintos a lo largo de los últimos 400 años, porque nos habla de partes complementarias de una misma cosa, la condición humana.
Y es por eso que esta novela no pasa de moda, porque mientras sigamos siendo Homo sapiens, no importa dónde vivamos, dónde estemos o de dónde vengamos, vamos a seguir teniendo en común las mismas emociones que Cervantes se encarga de plasmar en la figura tragicómica del Quijote. En sus capítulos se muestra el ser humano al desnudo, por eso nos da tanta gracia y nos reímos con y de Don Quijote. Nos da hasta pesar su ingenuidad y la creencia que él tiene en una justicia universal que, como sabemos, nunca ha tenido éxito, es prácticamente inexistente. Pero Don Quijote cree en la palabra del hombre, en su inocencia ya de adulto y en un mundo estable, en un mundo mejor. Y Cervantes se encarga de narrarnos todo lo que él piensa, lo que él vive, lo que él siente, de una manera tan vívida que sentimos a veces que estamos al lado de Don Quijote y Sancho Panza. Unos dicen que es un genio, otros que se atrevió a nadar contracorriente, otros piensan que es un loco no muy loco, un loco de remate, un loco lúcido e inteligente, un romántico, un soñador, un ingenuo, un buen amigo, un ser humano atípico, un caballero, la esencia misma del ser humano. A propósito, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo describirías tú a Don Quijote? Déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame también en los comentarios si has disfrutado este video y, muy importante, déjame saber si te gustaría que prepare una segunda parte enfocándome en la segunda parte de la novela. Antes de irme, quiero hablarles brevemente de una frase de Miguel de Cervantes, corta pero significativa. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Sobre todo en nuestros tiempos, vivimos en un mundo donde se nos bombardea y se nos intenta convencer sobre la necesidad humana de comprar y comprar y comprar y de tener más todo el tiempo. Creo que al final eso no importa, eso no le agrega un verdadero valor a nuestra vida. Lo más importante, como dice Cervantes, es leer y conocer el mundo y conocer gente y viajar si podemos. Y espero que si no has leído al Quijote todavía, con este video haya logrado persuadirte a hacerlo, como lo hizo Don Alonso Quijano con Sancho Panza. Nada más que a ti no te prometo ninguna ínsula, pero sí te prometo el placer, mejor dicho, el placerazo de leer la primera novela moderna y uno de los mejores libros de la historia de todos los tiempos. Y hoy voy a hacer una excepción. Me voy a despedir sencillamente con las palabras de Miguel de Cervantes. Y con esto, Dios te dé salud y a mí no olvide. Vale. Nos vemos en el próximo video.